estás, Flor? Jaime. Hola. Carolina sé que está, pero Jorge Está bien. Roa y Gustavo Rojas. Un abrazo, hermano. ¿Cómo falta Gino Gustavo? Pero Hola, Gustavo buenas es el tardes. último total que podemos arrancar. ¿Por qué no Vale, sale? pues Gordo. venga, pues Jorge. vamos, empezamos. Bueno, ha empezado ya Jaime con la grabación, vamos a comenzar. Vamos, les voy a pedir que cierren todos sus micrófonos, Primero vamos salvo a hacer- Javier y el que va a hacer la oración. Como siempre. ¿Presta a hacer la oración? ¿Quién? Bueno, pues no se presta a nadie. Bueno, la hago yo mismo en un momento. Ok. Vamos a ver. Nos vamos a dirigir a nuestro Padre Celestial. Le vamos a pedir en estos momentos que nos ayude a discernir este maravilloso mensaje que nos ha mandado a través del libro de Urantia. Le pedimos discernimiento, le pedimos que nos ayude a entender ese mensaje tan maravilloso y sobre todo, y en especial, para que los ilumine y en este momento sean capaces de transmitirnos realmente el mensaje que nuestro Padre Celestial nos ha enviado a través del libro de Urantia. Y aprovechando este momento ya pedirle a nuestro Padre también que inspire, más que a nosotros, que inspire a tantos políticos y dirigentes de este mundo para que ayuden a solventar los graves problemas que estamos pasando en estos momentos. Te lo pedimos, Padre Celestial, en nombre de nuestro Padre y hermano Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre. Amén, gracias. Bueno, Gracias. Que así sea. Javier, estamos recibiendo un mensaje que no puede entrar Javier Puerto, que está intentando entrar y no puede entrar. Ha de haber problemas con internet. Entonces vamos a esperar a ver si logra entrar, aunque le toca más adelante. Esperemos que entre. Pero para que se... Javier Puerto no va a participar. No, los que me interesan principalmente es Jorge Roa, Aquí está. Carolina, que está aquí ya, y Sí. Gustavo Rojas. Pero Gustavo es al final, está aquí Ah, atrás. ¿Tres? Gustavo es el... Como es al final, no hay problema. Vale. Gustavo me comentó que a lo mejor se incorporaba un poquito más tarde, porque sabéis que es profesor de dibujo y pintura y tenía clase y dijo, voy a adelantar el tema para que pueda estar presente. Así que es posible que se incorpore un poquitín más tarde. Ok. Bueno, pues si queréis, empiezo a compartir y empezamos. Paulita, entonces, si quieres... ¿Os parece bien? ¿Quieren que comparta? Vamos a ver. Sí, comparte tú mejor. Sí, comparte tú mejor, sí. Okay. Por favor, porque creo que la conexión mía es mala. A ver, ahí se ve. Sí, señora. Sí, perfecto. Javier, entonces, ¿tú lees o quieres que leamos nosotros? Casi preferiría que leyeseis vosotros porque creo que tengo muy mala cobertura. Ok, entonces si quieres leo yo. Sí, Leo. el 0 y el 1 leerías Ok. tú, Jaime. Ok, Y a perfecto. partir de... Vale. Documento 138. La capacitación de los mensajeros del reino. Después de predicar el sermón sobre el reino, Jesús reunió a los 6 apóstoles esa tarde y comenzó a exponerles sus planes para visitar las ciudades en torno al mar de Galilea y en sus inmediaciones, manejo el volumen mejor, y en sus inmediaciones. Sus hermanos Santiago y Judá estaban muy resentidos porque no se les había llamado para participar en esta conferencia. Hasta ese momento, se habían considerado como pertenecientes al círculo íntimo de los asociados de Jesús, pero Jesús había decidido que no tendría parientes cercanos en el grupo de los directores apostólicos del reino. El no admitir a Santiago y a Judá en el grupo de los elegidos, juntamente con su aparente alejamiento de su madre desde la experiencia de Caná, fue el punto de partida de una brecha cada vez más pronunciada entre Jesús y su familia.
Esta situación persistió a lo largo de todo su ministerio público. Ellos casi llegaron a rechazarlo y estas diferencias no fueron plenamente superadas hasta después de su muerte y resurrección. Su madre vacilaba constantemente entre la fe y la esperanza por un lado y sentimientos cada vez más poderosos de desilusión, humillación y desesperación por el otro. Solo Ruth, la más pequeña, permaneció constantemente leal a su padre hermano. Hasta después de la resurrección, toda la familia de Jesús tuvo muy poco que ver con su ministerio. Nadie es profeta en su tierra, ni es apreciado o entendido por su familia. 1. Las instrucciones finales. Al día siguiente, domingo 23 de junio del año 26, después de Jesucristo, Jesús impartió sus instrucciones finales a los 6. Les mandó que salieran de 2 en 2 para enseñar la buena nueva del reino. Les prohibió que bautizaran y les aconsejó que no predicaran públicamente. También les explicó que más adelante les permitiría predicar en público, pero que durante una temporada y por muchas razones deseaba que adquiriesen experiencia práctica en tratar personalmente con sus semejantes. Jesús se proponía que la primera gira de sus apóstoles fuese enteramente de obra personal. Aunque este anuncio fue, en cierto modo, una desilusión para los apóstoles, veían por lo menos en parte la razón de Jesús para comenzar de este modo la proclamación del reino y empezaron de buen ánimo con confianza y entusiasmo. Los envió de 2 en 2, Santiago y Juan a Queresa, Andrés y Pedro a Cafarnaún, Felipe y Natanael a Tariquea. Antes que comenzaran las primeras 2 semanas de su servicio, Jesús les anunció que deseaba ordenar 12 apóstoles para continuar la obra del reino después de su partida, y autorizó a cada uno de ellos para que eligiera entre sus primeros conversos a un hombre para que entrase a formar parte del proyectado cuerpo de los apóstoles. Juan tomó la palabra preguntando, pero maestro, ¿vendrán estos 6 hombres a nuestro medio y compartirán todas las cosas con nosotros que hemos estado contigo desde el Jordán y hemos oído todas tus enseñanzas en preparación para esta nuestra primera labor por el reino? Y replicó Jesús, sí, Juan, los hombres que elijáis serán como uno con nosotros, y vosotros les enseñaréis todo lo pertinente al reino, así como yo os he enseñado. Después de hablar así, Jesús los dejó. Antes de salir a cumplir su misión, los 6 estuvieron juntos intercambiando muchas ideas sobre el mandato de Jesús, de que cada uno de ellos debería elegir un nuevo apóstol. Finalmente prevaleció el consejo de Andrés y se marcharon ellos a sus tareas. En esencia, Andrés dijo, el maestro tiene razón, somos demasiado pocos para abarcar toda la tarea, necesitamos más instructores y el maestro expresa su gran confianza en nosotros al recomendarnos la elección de estos 6 nuevos apóstoles. Esa mañana, al separarse para cumplir su obra, había un dejo oculto de depresión en el corazón de cada uno de ellos. Sabían que extrañarían a Jesús y además de su temor y apocamiento, ese no era el modo en que se habían imaginado que se inauguraría el reino del cielo. Se había dispuesto que los 6 fueran a trabajar por 2 semanas, después de lo cual regresarían al hogar de Zebedeo para conferenciar. Entre tanto, Jesús fue a Nazaret para visitar a José, Simón y otros miembros de su familia que vivían en esa vecindad. Jesús hizo todo lo que humanamente podía hacer dentro del marco de su dedicación al cumplimiento de la voluntad de su Padre para retener la confianza y el afecto de su familia. En este asunto, él cumplió plenamente con su deber y aún más. Mientras los apóstoles partían en esta misión, Jesús pensó mucho en Juan, ahora encarcelado. Era una gran tentación usar sus poderes potenciales para liberarlo, pero una vez más se resignó a esperar la voluntad del Padre. Ok, continúa, don Jorrito. Sí, sigo yo. Jorge Roa. Sí, Paulita, ¿me compartes? No sé. Paulita, ¿me compartes? Ya. Sí. La selección de los 6 nuevos apóstoles. Esta primera gira misionera de los 6 fue eminentemente fructífera. Todos ellos descubrieron la gran importancia de las relaciones personales y directas con los hombres. Regresaron a Jesús dando cuenta más plenamente que, después de todo, la religión es pura y completamente un asunto de experiencia personal. Empezaron a ver cuán hambrientas estaban las gentes comunes y a oír las palabras de consuelo religioso y del aliento espiritual. Cuando se reunieron alrededor de Jesús, todos querían hablar a la vez, pero Andrés se hizo cargo de la situación y según él los llamaba uno por uno. Presentaron formalmente sus informes al maestro y sus postulaciones para los 6 nuevos apóstoles. Información, conocimiento y sabiduría, dice aquí. Jesús, después de que cada apóstol hubo presentado su selección para los nuevos apóstoles,
Les pidió a los demás que votaran por los candidatos. Así pues, los 6 nuevos apóstoles fueron formalmente aceptados por los 6 primeros. Entonces anunció Jesús que todos ellos visitarían a estos candidatos y les anunciarían el llamado al servicio. Los nuevos apóstoles elegidos fueron Mateo Leví, el recaudador de aduanas de Capernaum, que tenía su oficina al este de la ciudad, cerca de los límites de Batanea. Él fue seleccionado por Andrés. Tomás Dídimo, pescador de Tariquea, y anteriormente carpintero y albañil de Gadara. Él fue seleccionado por Felipe. Jacobo Alfeo, pescador y agricultor de Queresea, fue seleccionado por Santiago Zebedeo. Judas Alfeo, el hermano gemelo de Jacobo Alfeo, también pescador, fue seleccionado por Juan Zebedeo. Y Simón, el celote, era un alto funcionario de la organización patriótica de los celotes, puesto que abandonó para unirse a los apóstoles de Jesús. Antes de unirse a los celotes, Simón había sido mercader. Él fue seleccionado por Pedro. Y el sexto, Judas Iscariote, era el hijo único de judíos ricos que vivían en Jericó. Era seguidor de Juan Bautista y sus padres saduceos lo habían repudiado. Estaba buscando trabajo en estas regiones cuando lo encontraron los apóstoles de Jesús, y Natael lo invitó a unirse a sus filas. Especialmente porque era experto en asuntos financieros, Judas Iscariote era el único judeo entre los apóstoles. Ahí se están hablando del tema de todos estos foros que se está haciendo ya con este grupo. Es sobre la verdadera historia de la vida de Jesús. Perdón, el Lo que micrófono, no cuenta la- Gustavo. Ok. Disculpen, buenas noches. Jesús pasó un día entero con los 6, respondiendo a sus preguntas y escuchando los detalles de sus informes, pues tenían muchas cosas interesantes y muchas experiencias fructíferas que relatar. Ahora veían la sabiduría del plan del Maestro que trabajarán de una manera tranquila y a nivel personal antes de lanzarse a una campaña pública más ambiciosa. 3. El llamado de Mateo y Simón. Y puedes subir más. Ahí. Al día siguiente, Jesús y los 6 fueron a ver a Mateo, el recaudador de aduanas. Mateo los esperaba, pues ya había puesto en orden los libros y preparado para traspasarle los asuntos de su oficina a su hermano. Al aproximarse a la casa de aduanas, Andrés se adelantó con Jesús, quien, fijando la mirada en Mateo, le dijo: sígueme. Y él se levantó y se fue a su casa con Jesús y los apóstoles. Mateo le dijo a Jesús que él había organizado un banquete para esa noche. Por lo menos, dijo que deseaba ofrecerle una cena a su familia y amigos si Jesús estaba de acuerdo y si consentía en ser el huésped de honor. Jesús consintió con un gesto. Entonces Pedro llevó a Mateo aparte y le explicó que había invitado a un tal Simón a que se uniera a los apóstoles y se aseguró de que Simón también fuera invitado a la fiesta. Después de almorzar, a mediodía en casa de Mateo, se fueron todos con Pedro a llamar a Simón el celote, a quien encontraron en su antiguo lugar de trabajo, el cual estaba ahora a cargo de su sobrino. Pedro condujo a Jesús donde Simón. El maestro saludó al ardiente patriota y solo le dijo: sígueme. Regresaron entonces todos a la casa de Mateo, donde mucho hablaron de política y religión hasta la hora de la cena. La familia Leví se dedicaba desde hacía mucho tiempo a los negocios y a la recaudación de impuestos. Por lo tanto, muchos de los convidados de Mateo a este banquete habrían sido llamados publicanos y pecadores por los fariseos. En aquellos tiempos, cuando se ofrecía a una persona destacada una reunión, una recepción, banquete de este tipo, era costumbre que todos los que tuvieran interés merodean por el salón del banquete para observar a los convidados y escuchar la conversación y los discursos de los huéspedes de honor. Por consiguiente, se encontraban presentes en esta ocasión la mayoría de los fariseos de Capernaum para observar la conducta de Jesús en esta inusual reunión social. Según avanzaba la cena, la alegría de los convidados iba en aumento,
haciéndose desbordante, y todos estaban pasando un rato tan espléndido que los espectadores fariseos comenzaron a criticar en su corazón a Jesús por su participación en una cosa tan frívola y ligera. Más tarde, durante los discursos, uno de los fariseos más malignos llegó a criticar la conducta de Jesús ante Pedro diciendo: ¿cómo te atreves a enseñar a enseñar que este hombre es justo cuando come con publicanos y pescadores, prestando su presencia a estas escenas de frivolidad? Pedro le susurró este comentario a Jesús antes de que éste impartiera la bendición de despedida a la reunión. Dijo Jesús cuando comenzó a hablar: al venir aquí esta noche para dar la bienvenida a Mateo y Simón en nuestra hermandad, me complace presenciar vuestra alegría y esparcimiento, pero debéis regocijaros aún más, porque muchos entre vosotros entraréis en el reino venidero del Espíritu, en el cual disfrutaréis más abundantemente de las cosas buenas del reino del cielo. A los que curiosean y me critican en su corazón porque he venido aquí a alegrarme con estos amigos, sabed que he venido a proclamar gozo a los socialmente afligidos y libertad espiritual a los cautivos morales. Es necesario recordaros que los sanos no necesitan de médico, sino más bien los que están enfermos. Yo he venido no a llamar a los justos, sino a los pecadores. En verdad, era este un extraño espectáculo en el ambiente judío. Era un hombre de carácter recto y de sentimientos nobles, departiendo libre y alegremente con la gente común, incluso con una multitud frívola e irreligiosa de publicanos y supuestos pecadores. Simón el Celote quería hacer un discurso en esta reunión en la casa de Mateo, pero Andrés, sabiendo que Jesús no quería que el reino venidero se confundiera con el movimiento de los celotes, lo convenció de que no hiciese comentarios públicos. Jesús y los apóstoles pasaron la noche en la casa de Mateo, y la gente, al irse a sus hogares, no hablaban más de una cosa: la bondad y la cordialidad de Jesús. El llamado de los gemelos. Por la mañana siguiente se dirigieron los 9 en barca hasta Queresa para hacer el llamado formal a los próximos 2 apóstoles, Jacobo y Judas, los hijos gemelos de Alfeo y los candidatos de Santiago y Juan Zebedeo. Los gemelos pescadores sabían que vendría Jesús y sus apóstoles y los aguardaban en la playa. Santiago, Zebedeo, presentó al maestro a los pescadores de Queresea, y Jesús, fijando en ellos su mirada, les hizo un gesto de asentimiento y dijo: seguidme. Esa tarde que pasaron juntos, Jesús les instruyó plenamente sobre la asistencia a las reuniones festivas, concluyendo sus comentarios con estas palabras: todos los hombres son mis hermanos. Mi Padre Celestial no menosprecia ninguna de las criaturas de nuestra creación. El reino del cielo está abierto para todos los hombres y mujeres. Ningún hombre puede cerrar la puerta de la misericordia a un alma hambrienta que procura entrar. Nos sentaremos a comer con todos los que deseen oír sobre el reino. A los ojos de nuestro Padre, que nos contempla desde lo alto, todos los hombres son iguales. No os negaréis, pues, a romper el pan con un fariseo o un pecador, un saduceo o un publicano, un romano o un judío, un rico o un pobre, un hombre libre o un esclavo. La puerta del reino está abierta de par en par para todos los que deseen conocer la verdad y encontrar a Dios. Esa noche, en una simple cena en casa de Alfeo, los hermanos gemelos fueron recibidos en la familia apostólica. Más tarde, esa noche impartió Jesús a sus apóstoles su primera lección sobre el origen, la naturaleza y el destino de los espíritus impuros, pero no pudieron comprender la importancia de lo que les decía. Les resultaba muy fácil amar y admirar a Jesús, pero muy difícil comprender muchas de sus enseñanzas. Después de una noche de descanso, todo el grupo, que ahora ascendía a 11, se fue por barca hasta Tariquea. Aquí continúa 5. ¿Quién continúa?
Si hay alguna inquietud, pregunta hasta este momento. ¿Hasta el 6? Eduardo. No, ¿verdad? Entonces, continuemos. Continuamos. ¿Te va, Caro? Sí, ¿Lista? voy yo, sí. Perfecto. ¿Ya se ve? Sí, ya está. El llamado de Tomás y Judas. Tomás, el pescador, y Judas, el vagabundo, se encontraron con Jesús y los apóstoles en el atracadero de las barcas pesqueras en Tariquea, y Tomás los condujo hasta su casa, que quedaba cerca. Felipe presentó a Tomás como su candidato para el apostolado, y Natanael, del mismo modo, presentó a Judas Iscariote, el judeo. Dijo Jesús, mirando a Tomás: Tomás, tú careces de fe, sin embargo, yo te recibo. Sígueme. A Judas Iscariote le dijo el maestro. Judas, somos todos de la misma carne, y al recibirte en nuestro medio, oro porque seas siempre leal a tus hermanos galileos. Sígueme. Cuando estuvieron descansados, Jesús llevó a los 12 aparte para orar con ellos y les instruyó sobre la naturaleza y la obra del Espíritu Santo. Pero nuevamente no comprendieron plenamente el significado de estas maravillosas verdades que él intentaba enseñarles. Uno de ellos entendía un concepto, mientras que otros comprendían otro concepto, pero ninguno de ellos alcanzaba a comprender la entera gama de sus enseñanzas. Intentaban constante y erróneamente adaptar el nuevo evangelio de Jesús a sus viejas formas de creencia religiosa. No podían captar el concepto de que Jesús había venido para proclamar un nuevo evangelio de salvación y establecer un nuevo modo de encontrar a Dios. No percibían que Él era una nueva revelación del Padre Celestial. Al día siguiente, Jesús dejó completamente solos a sus 12 apóstoles. Quería que se conocieran y deseaba que pudieran comentar entre ellos lo que les había enseñado. El maestro regresó para la cena y durante la sobremesa les habló del ministerio de los serafines, y algunos de los apóstoles entendieron sus enseñanzas. Descansaron esa noche y al día siguiente partieron en barca para Capernaum. Zebedeo y Salomé se habían ido a vivir con su hijo David, para que su amplia casa pudiera estar a disposición de Jesús y de sus 12 apóstoles. Aquí pasó Jesús un sábado tranquilo con sus mensajeros elegidos. Bosquejó cuidadosamente los planes para proclamar el reino y explicó plenamente la importancia de evitar conflictos con las autoridades civiles, diciendo: si es necesario censurar a los gobernantes civiles, dejadme a mí esa tarea. Cuidaos de no hacer denuncias de César o de sus siervos. Fue esta misma noche que Judas Iscariote llevó a Jesús aparte para preguntarle por qué nada se hacía para liberar a Juan de la prisión. Pero Judas no quedó totalmente satisfecho con la actitud de Jesús. Seis, la semana de capacitación intensiva. La semana siguiente fue dedicada a un programa intensivo de capacitación. Durante el día, cada uno de los 6 apóstoles nuevos trabajaba con el apóstol que lo había seleccionado inicialmente, quien le proporcionaba un repaso completo de todo lo que los primeros discípulos habían aprendido y experimentado en su preparación para el trabajo del reino. Los primeros apóstoles repasaban cuidadosamente para beneficio de los 6 más nuevos las enseñanzas de Jesús hasta ese momento dadas. Por las noches se reunían todos ellos en el jardín de Zebedeo para recibir las enseñanzas de Jesús. Paula, ¿quién está?
Por aquella época estableció Jesús un día de asueto en la mitad de la semana para descanso y recreación. Y se adhirieron a ellos a este programa de descanso semanal por el resto de la vida material del maestro. Como regla general, los miércoles no llevaban a cabo sus actividades regulares. En este día feriado semanal, generalmente Jesús se apartaba de ellos diciendo: hijitos míos, id por un día de esparcimiento, descansad de las arduas labores del reino y disfrutad del refrescante efecto que proviene de volveros a vuestras antiguas vocaciones o de descubrir nuevas actividades recreativas. Aunque Jesús, en este periodo de su vida terrenal, no necesitaba realmente de este día de descanso, se adaptó a este plan porque sabía que era mejor para sus asociados humanos. Jesús era el instructor, el maestro. Sus asociados eran sus alumnos, sus discípulos. Jesús se esforzó en hacer entender a sus apóstoles la diferencia entre sus enseñanzas y su vida entre ellos y las enseñanzas que subsecuentemente podrían surgir sobre él. Dijo Jesús: mi reino y el evangelio asociado con este deben constituir el tema de vuestro mensaje. No os desviéis, predicando sobre mí y sobre mis enseñanzas. Proclamad el evangelio del reino y describid mi revelación del Padre en el cielo. Pero no os extraviéis por los senderos de crear leyendas y construir un culto que tenga que ver con creencias y enseñanzas sobre mis creencias y enseñanzas. Voy a leer la última parte de nuevo. Pero no os extraviéis por los senderos de crear leyendas y construir un culto que tenga que ver con creencias y enseñanzas sobre mis creencias y enseñanzas. Pero nuevamente no comprendieron ellos por qué hablaba así, y nadie se atrevió a preguntarle por qué les enseñaba de este modo. En estas primeras enseñanzas, Jesús trató de evitar hasta donde fue posible las controversias con sus apóstoles, a excepción de las que tuvieran que ver con conceptos erróneos sobre su Padre en el cielo. En estos asuntos no vaciló nunca en corregir las creencias erróneas. Había un solo motivo de la vida post-bautismal de Jesús en Urantia, y este era una revelación mejor y más verdadera de su Padre paradisíaco. Él era el pionero de la nueva y mejor senda para llegar a Dios, el camino de la fe y el amor. Siempre su exhortación a los apóstoles era: buscad a los pecadores, encontrad a los afligidos y consolad a los ansiosos. Jesús tenía un entendimiento perfecto de la situación. Poseía poder ilimitado que podría haber sido utilizado para el avance de su misión, pero estaba plenamente satisfecho con los medios y personalidades que la mayoría de la gente habrían considerado inadecuados y habrían percibido como insignificantes. Estaba embarcado en una misión de enormes posibilidades dramáticas, pero insistió en dedicarse a los asuntos de su Padre de la manera más discreta y menos espectacular. Evitó cuidadosamente toda exhibición de poder. Ahora pues se proponía trabajar en forma discreta, por lo menos durante varios meses, con sus 12 apóstoles en las cercanías del mar de Galilea. Otra desilusión. Jesús había proyectado una tranquila campaña misionera de obra personal de 5 meses. No les había dicho a los apóstoles cuánto duraría. Laboraban de semana a semana, y temprano el primer día de esta semana, precisamente cuando él, a punto de anunciar este plan a sus 12 apóstoles, precisamente cuando estaba él a punto de anunciar este plan a sus 12 apóstoles, Simón Pedro, Santiago Zebedeo y Judas Iscariote vinieron a verlo para hablar en privado. Llevando a Jesús aparte, Pedro se atrevió a decir: Maestro, venimos a instancias de nuestros asociados para preguntar si acaso está propicio el momento de entrar en el reino.
y proclamarás tu reino en Capernaum, o hemos de proseguir a Jerusalén? ¿Y cuándo sabremos cada uno de nosotros el puesto que hemos de ocupar contigo en el establecimiento del reino? Y Pedro hubiera continuado haciendo otras preguntas, pero Jesús levantó una mano con gesto de amonestación y lo interrumpió. Haciendo señas a los otros apóstoles a que se le acercaran, Jesús dijo: hijitos míos, ¿hasta cuándo tendré que ser indulgente? ¿No os he aclarado que mi reino no es de este mundo? Os he dicho muchas veces que no he venido para sentarme en el trono de David, y ahora, ¿cómo es que estáis inquiriendo qué lugar ocupará cada uno de vosotros en el reino del Padre? ¿Acaso no percibís que os he llamado como embajadores de un reino espiritual? ¿No comprendáis que pronto, muy pronto, me representaréis en el mundo y en la proclamación del reino? Así como yo represento ahora a mi Padre que está en el cielo. ¿Puede ser que yo os haya elegido e instruido como mensajeros del reino, y sin embargo vosotros no comprendáis la naturaleza y significación de este reino venidero de preeminencia divina en el corazón de los hombres? Amigos míos, oídme una vez más. Quitaos de la mente la idea de que mi reino es un gobierno de poder o un reinado de gloria. En verdad, todo poder en el cielo y en la tierra será dentro de poco entregado a mis manos. Pero no es la voluntad del Padre que usemos esta dote divina para glorificarnos en esta era. En otra edad, ciertamente, os sentaréis conmigo en poder y gloria, pero ahora no corresponde someternos a la voluntad de... pero ahora nos corresponde someternos a la voluntad del Padre y salir en humilde obediencia para ejecutar su mandato en la tierra. Nuevamente estuvieron sus asociados estupefactos y pasmados. Jesús les envió de dos en dos a orar, pidiéndoles que regresaran a él al mediodía. En esta mañana crucial, cada uno de ellos trató de encontrar a Dios y se esforzaron por alentarse y fortalecerse unos a los otros y regresaron a Jesús tal como les había pedido. Jesús rememoró para beneficio de ellos ahora la venida de Juan, el bautismo en el Jordán, la fiesta de bodas en Caná, la reciente selección de los 6 y la separación de sus propios hermanos en la carne, y les advirtió que los enemigos del reino tratarían también de separarlos. Después de esta plática breve pero intensa, los apóstoles se levantaron, bajo el liderazgo de Pedro, para declarar su devoción indomable a su maestro y prometer su lealtad inamovible al reino. En las palabras de Tomás, a este reino venidero, sea lo que fuere, y aunque no lo comprenda yo plenamente. Todos ellos verdaderamente creían en Jesús, aunque no comprendían plenamente sus enseñanzas. Jesús les preguntó entonces cuánto dinero tenían entre ellos. También inquirió qué habían dispuesto para mantener a su familia. Cuando se vio que no tenían entre todos fondos suficientes para mantenerse por 2 semanas, dijo: no es la voluntad de mi Padre que comencemos a trabajar de este modo. Nos quedaremos aquí junto al mar por 2 semanas para pescar o hacer todo lo que encuentren nuestras manos. Mientras tanto, bajo la dirección de Andrés, el primer apóstol elegido, os organizaréis con el fin de proveer todo lo necesario para vuestra obra futura, tanto en el presente ministerio personal como cuando yo subsecuentemente os ordene predicar el Evangelio e instruir a los creyentes. Muchos se alegraron con estas palabras. Esta fue la primera sugerencia clara e inequívoca que tuvieron que Jesús proyectaba en el futuro hacer un esfuerzo público más ambicioso y agresivo y de más vasto alcance. Los apóstoles pasaron el resto del día perfeccionando
su organización y preparando las barcas y redes para salir a pescar al día siguiente. Todos ellos habían decidido que se dedicarían a la pesca. La mayoría de ellos habían sido pescadores. Incluso Jesús era un constructor de barcas y pescador experto. Muchas de las barcas que ellos usaron en esos años habían sido construidas por las propias manos de Jesús y eran barcas buenas y seguras. Jesús les mandó que pescaran durante 2 semanas, añadiendo: y luego os convertiréis en pescadores de hombres. Pescaban en 3 grupos. Jesús salía con un grupo diferente cada noche. Cuánto disfrutaban todos ellos de la compañía de Jesús. Era buen pescador, camarada alegre y amigo inspirador. Cuanto más trabajaban con él, más lo amaban. Mateo dijo un día: hay gente que cuanto más lo comprende uno, menos la admira. Pero este hombre, aunque le comprendo cada vez menos, lo amo cada vez más. Este plan de pescar por 2 semanas y luego hacer obra personal en nombre del reino por 2 semanas se llevó a cabo por más de 5 meses e incluso hasta fines de este año, 26 después de Jesucristo, hasta que cesaron las persecuciones dirigidas contra los discípulos de Juan después de su arresto. Muchas gracias. Mil gracias, Carolina. ¿Comentarios? Bueno, pues, Sí, yo tengo un comentario. A ver, Alfonso. Bueno, comentario o pregunta, no sé cómo se pueda. Me llamó mucho la atención esta parte donde primeramente Jesús no les había instruido a sus discípulos que hicieran bautizos o que bautizaran a la gente. Y después ya llegué a entender que cuando dice que, pues, para el Padre Universal, todos son valiosos para Él. Que no hay quien sea rechazado por el Padre Universal. Entonces, yo me puse a concluir, bueno, a lo mejor no es necesario bautizarse para poder ser acepto o ser bien recibido por este amoroso Padre Universal. De modo que, pues, no es necesario, el bautismo no es necesario para pertenecer a la familia universal del Padre, de nuestro amoroso Padre Universal. Esa es mi pregunta. ¿Es necesario que entre nosotros exista esa curiosidad o tendencia de querer bautizar a alguien para poder ser un lector del libro de Durantia? O que, a ver, ustedes ubíquenme aquí. A ver, no sé si Javier quiere que yo Le dio risa a Jaime. Yo tengo personalmente un sentimiento muy, muy concreto. A ver, primero en ese momento había una razón administrativa, ¿sí? Jesús no era una persona adepta a los ritos. De hecho, el bautismo, a mi manera de ver, lo siguieron haciendo, ustedes se acuerdan que lo hacían eran los discípulos de Juan, porque básicamente esa era la labor que tenían y había una razón filosófica como pueblo de que era un símbolo de arrepentimiento más que otra cosa, más que un requisito para entrar al reino. El Señor no puede, hablando ni de Jesús ni del Padre, el Padre no le va a cerrar la puerta a alguien porque no cumplió con un rito, no tendría sentido, Alfonso, ¿sí? Llámalo guardar el día de reposo, llámalo pagar diezmos, llámalo bautizarse, llámalo congregarse. De hecho, es parte de las taras que traemos nosotros que venimos de diferentes religiones. Porque venimos acostumbrados a unos ritos. Mira, lo primero que le pasa a una persona que empieza a estudiar Durantia, cuando empieza a darse cuenta de lo que tiene entre las manos y alejarse, ¿sí?, de las religiones establecidas propiamente dicho, es una orfandad de congregación.
como que le hace falta la misa, la reunión sacramental, ¿sí? O sea, los distintos eventos que hay, la escuela dominical, ¿sí? El hecho de creer que si tú no vas a una iglesia, no puedes tener la cercanía a Dios. Pues aquí pasaba algo muy similar, ¿sí? De hecho, fíjate que Jesús dio el ejemplo con su bautismo. Jesús no necesitaba que lo bautizara a nadie, ni necesitaba arrepentirse de nada. Él lo hizo simplemente como un ejemplo para un pueblo que lo tenía como un símbolo de arrepentimiento. Pero sí, definitivamente el Señor no necesita que nosotros nos sometamos a ningún rito. De hecho, Él vino y a liberar a la gente de todos esos sofismas y de todas esas cosas que lo que hacen es distraer a las personas y distraerlos de lo que es importante, que es de acercarse al Padre, ¿sí? Porque empezamos a condicionarlo. Usted para acercarse al Padre tiene que hacer esto o lo demás allá, y eso no tiene sentido. Entonces, esa es una opinión muy personal. No sé, Javier, si tienes algo que quieras comentar. Sí, me gustaría añadir, voy a cortar el vídeo para que la ancho de banda sea mayor. Me gustaría añadir una pequeña... Creo que la pregunta ha sido muy buena, Alfonso, de verdad, muy buena. Pero efectivamente, si vosotros os preguntáis alguna vez, o habéis preguntado, ¿a cuántos bautizos asistió Jesús? ¿A cuántas bodas asistió Jesús, excepto la de Canaán? ¿A cuántos entierros asistió Jesús? Es decir, Jesús rompe con toda la tradición basada en acciones sociales. Lo que le interesa es importante, que conozcamos al Padre y que sintonicemos con nuestros ajustados del pensamiento. Y te diré más, le dice a los apóstoles que no se metan en política, ni en temas sociales, ni en temas económicos, que se dediquen realmente a lo que se tienen que dedicar, que es al tema espiritual. Y esto es una buena enseñanza que debemos de tener presente todos los que estamos aquí. Es verdad que a lo largo de nuestra vida tenemos que colaborar en la sociedad, en los temas sociales y además entregarnos sin buscar, digamos, compensación económica. Y es así. Pero lo fundamental es dedicarnos un poco a espiritualizar nuestra alma, que es lo fundamental, y no dedicarnos a temas... Pues yo soy del Trump, yo soy del Bush, o yo soy de Felipe González, o yo soy del que sea. Es decir, él nunca criticó a los romanos, nunca criticó a los políticos de su tal, criticó a los, digamos, a los líderes religiosos que estaban un poco aprovechándose del pueblo, que lo único que pretendían era sacarle el dinero y aprovecharse de ellos. Pero realmente él nunca entró en temas sociales. No quiere decirse que no entrara, sino que lo fundamental era eso. Y luego nosotros con nuestra vida, con nuestro ejemplo, seremos los que influiremos en la sociedad, en el trabajo, en la política, en la sociedad, en la comunidad, en los temas económicos, pero de una forma moral y ética. Pero la finalidad es una finalidad puramente espiritual. Eso que no se nos olvide, creo que es una gran enseñanza. Se lo empieza a enseñar a sus discípulos directos, pero es que a lo largo de la enseñanza de la vida de Jesús nos lo va diciendo cada uno de nosotros. Dedicaos a lo importante, es decir, tenéis que vivir una vida material y os tenéis que preocupar de todos los temas sociales, económicos, políticos, etc. Pero lo fundamental es el crecimiento personal. Poco lo demás será como añadidura. Y una vez que nosotros crezcamos personalmente, eso, digamos, lo pondremos en práctica en nuestra vida, con nuestra mujer, con nuestros hijos, con nuestros parientes, en el trabajo. En todo eso se va a demostrar que somos lo que somos. Seres, bueno, urantianos, por llamarle así, pero seres espirituales, que nuestro único cometido es la trascendencia de buscar a Dios Padre. Y eso es lo fundamental, por lo menos para mí, es lo fundamental. Y es también una reflexión. Con lo cual, muchas gracias, Alfonso. Has tocado un punto gordiano. Gracias. Yo quisiera hacer un par de comentarios sobre el numeral 6, ¿sí? que dio Carolina, que dice que cuando comenzaron a capacitarlos a los apóstoles, ¿sí? Porque es que, fíjate que una de las preguntas tuyas, Alfonso, tiene que ver con la capacitación, ¿sí? O sea, cómo los pone casi sin capacitación, por decirlo así. Porque él empieza a capacitar primero 6, les empieza a enseñar y después le dice, bueno, ahora escojan ustedes otros 6 y capacítenlos, ¿no? Entonces ellos se sienten pues sorprendidos. Primero dudan de su capacidad y dudan de su conocimiento. Pero dice que cada uno proporcionaba un repaso, ¿sí? Al que había traído. Entonces, hay una cosa que es interesante y es
Miren ustedes, nosotros estamos de nuevo condicionando a que para trabajar en la obra del Señor necesitamos una gran capacitación. Y se nos olvida que nosotros tenemos un pedacito del Padre en nuestra mente. Se nos olvida que nosotros tenemos el espíritu de la verdad. Se nos olvida que nosotros tenemos el espíritu materno del universo local, que es la encargada de traernos vía espíritu infinito, espíritu materno, discernimiento a nuestra mente, que nos aclara las dudas. Que nosotros no necesitamos capacitación. Necesitamos dedicación, estudiar, dedicarnos a exaltar todos los valores de verdad, belleza y bondad. Pero pensemos en algo. Nosotros tenemos que transmitir casualmente por esto, hacer exactamente lo mismo que hicieron los apóstoles, que es transmitir lo que vamos recibiendo, ¿sí? Entonces, y yo creo que, Alfonso, tú en este momento, pues más que nadie puedes vivir ese conflicto cuando vienes de una religión tan formalizada, tan miércoles, con tantas condiciones, ¿sí? Con tanto rito, con tanta cosa y que es innecesaria en la obra del Señor. ¿Qué sí es necesario? Una actitud de servicio, una actitud de compartir, una actitud de dar de lo que yo he recibido. Ahora mira que él dice, los mandó a orar de dos en dos, a fortalecerse unos a otros, básicamente el propósito. Y creo que en eso la mayoría de las iglesias que hay en obra misional mandan personas acompañadas, nunca va una persona sola. Y es uno para fortalecerse y para apoyarse. Y yo creo que nosotros debemos recordar que la obra de Jesús fue personal, ¿sí? Por eso él se dedicó tanto tiempo a uno, y fíjate cómo nos dice en esto que leyó Jorge y en eso, cómo Jesús les explicaba y cada uno entendía una cosa distinta. Pero lo único cierto es que iban avanzando, se iban espiritualizando, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos pensar. ¿Qué es lo que estoy recibiendo y qué es lo que yo voy a compartir? Tengamos algo claro, nosotros no podemos dar más de lo que tenemos. O sea, yo comparto lo que yo tengo, lo que yo sé, lo que yo atesoro, el conocimiento que yo he recibido. Y eso es lo que el Señor nos pide. Lo demás es llevar vidas rectas y dar ejemplo, ¿sí? Esa es de las cosas que yo quiero resaltar de estos libros que hemos leído. Sí, entonces, tomando o retomando lo del bautismo, lo importante es eso, ser una persona es cada vez más espiritualizada, que se refleje con el trato con el prójimo, y realmente lo del bautismo que ocurrió con Jesucristo fue algo muy especial, lo que decidió. Pero mi pregunta aquí ahora sí es algo muy focal, muy puntual. ¿Sus apóstoles se bautizaron? Fíjate, ¿Y estos apóstoles bautizaron a más personas? El libro no, los apóstoles, los 12 apóstoles no. Ellos salían después con los discípulos de Juan y los que bautizaban a los de Juan. Para ellos no era importante porque era un rito, era un convencionalismo, ¿sí? Y de hecho, ellos no bautizaban. Los 12 apóstoles no bautizaban, bautizaban los apóstoles de Juan. Por eso iban en parejas. Lo vamos a ver más adelante. No era importante. Si para la gente era importante, listo, bautícese, ¿sí? Es como mira dentro de los convencionalismos. Y hoy creo que vemos el ejemplo que lo tocaba Javier ahorita, el matrimonio, ¿sí? Que es una cosa bien sensible y bien conflictiva. ¿Cuál es el eje de la sociedad? La familia, ¿correcto? La familia, una familia establecida donde haya un padre cabeza de familia responsable que saque adelante unos hijos y que sea un hombre recto en todo el sentido de la palabra. Eso requiere una ceremonia. Pues sí, sabemos que el ideal es que tengan al menos un vínculo civil por efectos legales, ¿sí? Si lo han hecho bajo algún credo religioso, sin embargo, ¿eso es garantía de algo? Fíjate que la rectitud no es garantía de nada, hermano, ¿sí? O sea, la rectitud, el que es correcto, casado, arrejuntado, casado por lo católico, casado por lo mormón, casado, ¿sí me entiendes? O sea, ¿sí? Lo único es, ¿qué es la familia? La unión de un hombre y una mujer que buscan un objetivo común. ¿Sí? Eso es una familia. Y que sean padres responsables, que quieran sacar adelante a los hijos. La sociedad hoy se está desmoronando porque se acabó el concepto de familia, no porque no se viva un rito. Sí, gracias Jaime, gracias. ¿Cómo se llama? El de España, que Jaime, gracias. Javier, perdón, también Javier. Gracias, yo ya sin conciencia fui bautizado católico. Ya después fui bautizado como testigo de Jehová. Y pues ahora qué bueno, me da alegría que no necesite yo ser bautizado como urantiano. ¿Sí? Sino lo importante es eso que se acaba de mencionar.
y por poquito así estuve para ser bautizado como mormón, ¿no? Pero bueno, agradezco mucho sus comentarios. Un abrazote, los aprecio mucho, los quiero mucho, hermano. Gracias, Alonso. Me regala, doctor, Wilson levantó la mano. Perdón. yo voy a hacer algo de que en el documento de hace 8 días yo hice una pregunta y mi doctor Jaime Rey me contestó algo que ahorita él lo acaba de, no va a ser desmentir, sino va a decir controversiar. Voy a utilizar la palabra para no meterme en conflictos. Yo le pregunté a todos que cuándo estaba preparado para hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo podría yo saber hacer la voluntad del Padre? Mi doctor Jaime Rey me dice, voy a tratar de recordar las palabras concretas, que cuando estemos preparados, que tengamos el conocimiento del libro, podemos decir que estamos preparados para hacer la voluntad del Padre. Pero hoy me está dando otra respuesta, que contengamos dedicación, actitud de servicio y otras cosas. Entonces, perdóneme, pero me cambió la respuesta de hace 8 días. Mi querido Wilson, fíjate la diferencia, y lo vamos a ver en esta lección y en las 2 que vienen, ¿sí? La diferencia entre ser apóstol, ser discípulo o simplemente vivir, ¿sí? Para ser una buena persona no se necesita mayor esfuerzo, ¿sí? Tú puedes ser una buena persona y no tienes ningún compromiso y no le haces mal a nadie, ¿sí? Cuando tú eres un discípulo de Jesús, tú empiezas a vivir las enseñanzas del Maestro, de Jesús. Pero cuando tú estás consagrado a la obra del Padre, ¿sí? A ayudar a nuestros hermanos a revelar al Padre, fíjate que es completamente diferente la posición, ¿sí? Porque, y Alfonso lo tocaba, y es una cosa bien interesante. Nosotros los que hemos estado en iglesia, sobre todo activos fuertes, ¿sí? Trabajando en religiones, pues nos hemos preparado, hemos tenido dedicación, hemos vivido ritos, hemos venido, toda la parafernalia que se vive en las diferentes religiones. Pero lo único cierto es que, te repito, yo no puedo dar de lo que yo no tengo, ¿sí? Entonces, lo primero que necesito para hacer la voluntad del Padre es conocer la voluntad del Padre. ¿Cómo conozco la voluntad del Padre? Estudiando. Estudiando, pues tenemos la vida de Jesús, lo encuentras en las Escrituras, en las llamadas Escrituras, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Lo encuentras en muchas fuentes, y no solo en la Biblia, ¿sí? Ojo, hay muchos libros que se denominan libros sagrados o libros inspirados que te ayudan a ser una mejor persona. Pero tú tienes que estudiarlos, tienes que conocer para elevarte espiritualmente, ¿sí? Entonces, sí, uno para hacer la voluntad del Padre, ¿qué quiere el Padre de nosotros? Fíjate que la enseñanza de Jesús finalmente fueron 2 mandamientos. El primero fue, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces yo te digo una cosa, Wilson, ¿tú crees que nosotros nos vamos a perfeccionar simplemente allá a la Guachapana, simplemente siendo buenas personas? Preparándonos, sí. ¿Ves? Entonces, esa perfección no se logra sin acción, sin compromiso, sin servicio. Y mira que aquí volvemos a tenerlo, ¿sí? Fortalecerse unos a otros. ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué hoy tenemos 30 personas, sí? Pero ¿sabe qué es lo lindo de esto? Que nosotros hoy no sabemos cuántos miles de personas van a ver esta grabación, ¿sí? Y lo único cierto es que nos estamos fortaleciendo los unos a los otros y estamos tratando de dar de lo que estamos recibiendo. Estamos tratando de esclarecer, porque es que, a ver, es que hacer un curso de estos es mucho más que sentarnos a leer. Por eso cuando la gente me dice, no, es que vamos a hacer un curso, entonces vamos a leer. Entonces, ¿quién quiere leer? Entonces, mire, para leer uno necesita mucho, ¿sí? Lea en su casa y no necesita el curso. Pero empezamos a encontrar varias cosas. Primero, no hay niveles de compromiso. Entonces, cuando tú organizas un curso, un grupo de estudio, un grupo de personas que quieran contigo escudriñar la revelación, podríamos llamarlo la Escritura, la Biblia, el Nuevo, cualquiera podría ser exactamente igual, ¿sí? Es gente comprometida que quiere conocer y tratar de comprender. Mira que aún en los apóstoles, ellos cada uno entendía una cosa y cada uno vivía a su manera y Jesús nunca les dijo a alguno que estaban obrando incorrectamente, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener uniformidad de propósito. No es si nosotros no podemos uniformidad, entonces, que es el problema de las religiones, ¿sí? Que quieren estandarizar. Ah, usted quiere ser tal religión, entonces tiene que hacer esto y esto y esto, entonces se bautiza y estudia y viene a misa y entonces tiene reuniones y la escuela dominical y le ponen tareas, ¿sí? Y terminamos
como terminamos todos. Al principio, por ejemplo, cuando yo profesaba la religión católica, que uno termina pensando que porque va a misa los domingos ya es católico. La línea del menor esfuerzo. Y en la medida que te metes a otras religiones más exigentes, pues tienes otros compromisos, pero es exactamente lo mismo. Se convierte en una serie de condiciones que tú crees que porque yo fui a la escuela dominical o que porque yo hice tal o cual cosa, yo estoy cumpliendo. Resulta que volvemos a lo mismo. ¿Qué enseñó Jesús? Jesús no vino a dejar normas, a dejar dogmas. De hecho, aquí vuelve y lo dice, él fue enemigo y les dijo a los apóstoles y no lo entendieron, que no fueran a ser objeto de adoración de sus enseñanzas. Y ¡pum! No alcanzó ni a voltear la espalda, ya habían armado una religión de adoración a él. Y no se siguieron sus enseñanzas. Entonces fíjate que Wilson sí es diferente el nivel de compromiso. Claro que sí, tenemos que prepararnos. Pero depende de lo que quiera. Usted para salvarse no necesita hacer nada, necesita fe. No más, sí. Pero, ¿qué es salvarse? Sí. Entonces, ese es el nivel de compromiso. Sí, Alfonso. Hablando del nivel de compromiso. ¿Ustedes me permiten una palabra chiquitica? A ver, es que está desde a qué horas Arturo levantó la mano y no lo ha dejado. Discúlpeme, no había visto, discúlpame. Después, si quieres, hablas, Ángela, por favor. Arturo, adelante. Gracias, Paulita. Bueno, yo quería hacer, bueno, ya se contaron muchas ideas, pero mi comentario principal era precisamente resaltar eso que el error de los apóstoles, como lo dijo ahorita Jaime, era que estamos exaltando mucho a Jesús en lugar de enseñar lo que realmente nos manda el Padre Universal. Y que todavía en estos días muchos de nosotros puede que sigamos haciendo o cometiendo ese mismo error, demostrando cómo vivió Jesús en la tierra. Y no nomás, no se trata de cómo Jesús vivió, sino más bien enseñar la religión personal individual para conectarnos con nuestro ajustador del pensamiento, que ese es uno de los mandamientos, que es ser perfectos como el Padre en el cielo es perfecto. Yo creo que es algo que debemos de enseñar y no lo estamos haciendo. Por ejemplo, para añadir aquí al comentario de Alfonso, y al comentario de Jaime, yo en mi caso muy personal, que yo también soy católico, no lo profeso ya, pero soy parte de una familia católica, yo le llamo ritos, tradiciones. En mi caso son tradiciones que, sin embargo, en el círculo social donde yo me muevo, la familia exterior, que también se mueve en eso, pues voy a esos ritos, pero yo ya sé que son ritos o tradiciones que estamos socialmente, digamos, encaminados a llevarlos, porque incluso mis hijas lo ven, mi esposa lo ven, y por ejemplo, ahorita que mis hijas van a cumplir ya 11 años, pues estamos con la idea de que hagan su primera comunión, pero obviamente me queda muy claro que esa es una tradición, no les abre las puertas del cielo. Esa es una aclaración que le quería hacer a Alonso, ¿no? Para mí ya sé, y obviamente esta parte de enseñarles a ellas que todo esto es tradición nada más por los dogmas sociales que tenemos, es precisamente enfocar eso de que pues no es así las cosas, sino que realmente el libro de Dante pues nos viene a abrir nuestra mente para aceptar las cosas como realmente son. Y para terminar de añadir, se me fue la idea principal, pero bueno, en cuestión de Wilson, perdón, en mi caso muy personal, desde que yo empecé a leer el libro de Urantia, desde que empecé hasta que terminé, y lo último que terminé de leer, que dice el libro, para aquellos que quieran tomar ese mandato, el evidenciar el nuevo evangelio. Ahora sí que mostrar lo que yo ya he aprendido. Obviamente cuando yo inicié este curso, que me hizo favor esta Flor de invitarme muy cordialmente, y a mí me queda claro, yo estoy en esa posición muy personal, es una opinión mía nada más, que obviamente estoy tomando este curso para ser como Paulita, para ser como Jaime, para ser como Javier, para ser como Flor, que son grandes guías, y yo hacerlo igual como yo en mi tierra, aquí en México, porque aquí en México, por desgracia, hay muy pocos conocedores del libro de Urantia. La Asociación México es una asociación muy pequeñita y creo que falta guías para transmitir esto. Gracias.
Ángela, gracias, Arturo. Ángela, ¿tú querías decir algo? Primero que todo, disculparme. La verdad, no suelo interrumpir de esta forma tan intrépida, soy respetuosa. Me dejé llevar por el entusiasmo, entonces discúlpenme. Compartir algo que en este momento me parece muy hermoso. En un grupo acá en Colombia, con Wilson, que allí está mi capitán, Wilson González, nos pusieron a trabajar, o nos pusieron no, estamos trabajando parte del ajustador del pensamiento. Yo tengo conjuntamente con él un trabajo de participar de una oración que me pidió él que la hiciera, el primero y el segundo punto, y ahora me pide que haga el séptimo. Estaba completamente aperezada. Él me anima, él me llama, él me dice, y yo decía, pero yo ¿por qué tengo que trabajar si yo ya hice todo en kinder, pre-kinder, ya hice maestría, ya estudié en universidad? ¿Por qué tengo que seguir haciendo este tipo de trabajos? Hoy me han llegado 3 mensajes contundentes y entre estos el que acaba de dar Jaime, donde, y acaba de dar Jesús pues con la lectura de nuestro maestro, que no estamos aquí para hacerlo, leer, aprender, informarnos y ya, o sea, ser la parte fría y muerta de esto, sino todo lo contrario, estar activos y llevar, como hizo Jesús, la palabra. Entonces, mi participación es para decirles, 3 mensajes me llegaron hoy donde debo trabajar. Y el más contundente, Jaime, muchas gracias. Y Wilson, me comprometo contigo a partir de este momento. Mañana empiezo a trabajar duro en esto. Qué felicidad, qué rico estar acá. Cada 8 días tengo un aprendizaje diferente. Y gracias a todos. Y gracias a ti por darme la palabra y a todos por escuchar. Ángela, no, gracias a ti por compartir ese testimonio y yo quiero decirles algo que es muy importante. Nuestra tarea como líderes, ¿sí? Para buscar el perfeccionamiento, llegar a la perfección, si es que algún día llegaremos a la perfección como el Padre, o por lo menos estar con ese anhelo de ser mejores personas todos los días, parte es dedicarnos a su obra, ¿sí? O sea, yo no concibo, ¿sí? Y ahí tal vez la respuesta para Wilson, que depende de la pregunta, ¿sí? Pero, ¿qué quiere ser? ¿Quiere ser una conocedora del libro, una conocedora de la revelación? ¿Quiere ser una discípula de la revelación? ¿Quiere ser una seguidora de Jesucristo o quiere ser un apóstol de Jesucristo? ¿Qué es lo que tú quieres ser? Y es la pregunta que nos debemos hacer todos. ¿Cuál es mi nivel de compromiso con la revelación? ¿Sí? Aquí no necesitamos bautizarnos, ni necesitamos ir a la escuela dominical, ni ir a la misa, ni ir a nada. Pero, ¿cuál es mi nivel de compromiso? O sea, ¿qué estoy haciendo yo? Y hay una cosa que a mí siempre me queda en la cabeza. ¿Cuánto tiempo dedico yo a tratar de comunicarme al día con mi ajustador? O a meditar, llámenlo ustedes. O a orar, o a adorar, llámenlo como quieran, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dedico yo a estudiar el libro durante? Yo tengo como un método estudiar, aunque sea un pedacito de un documento todos los días, o estudiar un documento diario. Yo realmente me preocupo por compartir. Miren, ustedes no se imaginan, pero yo me quito el sombrero de las horas que le dedica Flor, de las horas que le dedica Javier, de las horas que le dedica Paulita. Ustedes no saben el trabajo que hay detrás de preparar materiales, de preparar las clases. Nosotros nos reunimos ahorita que estábamos hablando de unos cursos que vamos a hacer sobre edición, que decía Ángela, ¿cuándo los mandan? No, es que lo estamos haciendo preparándonos los 4 para poder traerles a ustedes cosas nuevas. Realmente todavía ya llegaremos allá a enseñar más cosas, pero si todavía no somos capaces ni de lograr que todos nuestros pupilos, pues si no miren ustedes, tenemos inscritos, no sé, Paulita, ¿cuántos hay en el correo que se han pedido? Como 50, 60, yo no sé cuántos. 70 y asistimos hoy 30, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si no hemos logrado que para estudiar la revelación asistan los que supuestamente se comprometieron a unirse a nosotros, como para qué les traemos más cosas. No queremos sobrecargarnos, ¿sí? Entonces, esa es una inquietud que les dejo. Y continuemos, porque no sé, Alfonso, si Paulita, Javier, no es que te estemos quitando, sino que como tenías problema de internet, el que mande Javier. Osvaldo y Alfonso, tú dinos, Javier, continuamos. Vamos a ver,
al que le toca ahora es a Gustavo Rojas, pero antes permitidme dos minutillos. Es que ha sacado un tema Wilson que creo que es importante clarificar. Él ha dicho en un momento que lo importante es hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Mirar, hay un tema que lo veo clarísimo en la exposición de la vida de Jesús. Jesús como ser humano, también dudaba y tenía sus grandes interrogantes de cómo hacer las cosas. Pero lógico, igual que nosotros. No sabemos cuál es la voluntad del Padre. Pero ¿qué es lo que hacía Jesús? Jesús decía, me voy a hablar con mi Padre. Y se iba a orar. Y en esa oración que tenía él personal con el Padre, es donde descubría el camino realmente de la voluntad del Padre. Entonces, no tenemos un manual que nos diga, esta es la voluntad del Padre. Ya nos gustaría tenerlo. Pero lo que sí tenemos es la forma de cómo acceder a esa información. Y es que nos pongamos en soledad, vayamos sitio tranquilo, nos relajemos e intentemos hablar con nuestro Padre Celestial a través de la oración y la mecánica, el procedimiento que tenemos para seguir. Nos han dicho claramente cuál es. Solamente podemos descubrir la voluntad del Padre personal a través de la oración. Y luego, lógicamente, está la adoración. Pero la oración es fundamental para preguntarle, Padre, este problema que tengo, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué decisión tomo? Tengo estas alternativas. Y es que nos ilumine para ver cuál es el camino del Padre. Es que es la única solución, porque es que el camino del Padre es diferente para cada persona. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una profesión diferente. Actuamos para la sociedad, para el bien de la sociedad de forma diferente y cada uno tenemos un camino. Es decir, no hay un camino único que marca el Padre y es una fotocopia para cada uno de los presentes. No es así. Cada uno tenemos nuestro camino, tenemos que hacer la voluntad específicamente. Y la única forma de saberla es preguntarle al Padre, orar, orar y orar, que era la técnica que utilizaba Jesús. Se reunía a hablar con su Padre, cada 2 por 3 dejaba a los apóstoles a solas y dijo, me voy a hablar con mi Padre. Esa es la solución y no hay otra, señores, no hay otra. No penséis que va a haber por ahí un manual donde viene epígrafe de 28. Para este problema el Padre quiere esto. Eso no existe. Lo único que hay es intimar con nuestro Padre, que es que además lo único que en los momentos de dolor, de desesperación, de soledad, es lo único que nos va a confortar, el que en un momento sabes que te está escuchando el Padre. Pero es así. Yo no lo entiendo de otra forma, perdonadme, pero no lo entiendo de otra forma. Y nada más, no quería comentar nada más. Así es. Javier, hay 2 personas con la mano levantada. Quería Está decir... Osvaldo y Alfonso. Tú dinos, ¿seguimos o que hablen? Tú dirás si hay tiempo, y si no, no importa, Javier, tranquilo. Abre el micrófono. Perdón, vamos a responder las preguntas que surjan ahora y porque nos quedan 2 capitulitos pequeños que es para Gustavo. Así que vamos a atender las preguntitas pero por favor ser medianamente moderados. Osvaldo. Bueno, no, yo lo que quería era de pronto hablar un poco o decir más bien que todo esto que ha planteado Alfonso, pues tiene mucha tela para cortar y muchas cosas que me parece que son puntuales en la quinta revelación. O sea, el libro de Urantia, o es decir, empecemos por decir que lo que decía Jaime, todas las religiones del mundo evolucionarias, pues como su nombre lo dice, evolucionarias, pues han tenido a través de la historia lo que se llama signos, ritos, rituales y ceremonias. Y todo eso de una u otra manera ha servido para que el hombre aproveche revelaciones anteriores y ahora aprovechemos la que tenemos de manera primordial aquí en este momento, la quinta revelación. Yo no creo que nosotros no sepamos qué hacer o cómo enseñar el libro de Urantia, cómo transmitirlo después de que lo hemos conocido, porque digamos que siempre estamos conectados con el Padre cuando tenemos claro que estamos conectados a través del ajustador de pensamiento y que por nuestras acciones nosotros estamos desarrollando lo que en el capítulo de hoy, o en el documento de hoy estamos estudiando, y es que lo que de Jesús nos exige es que lo reconozcamos a Él como líder o como persona y reconozcamos que Él nos está enseñando. Es un mundo espiritual que nos espera,
pues yo creo que ese proceso de espiritualizarnos empieza aquí en la tierra a través del desarrollo de nuestros círculos psíquicos. Y ese es el proceso que tenemos que hacer poniendo en práctica lo que la revelación actual nos trajo. Enseñar el camino de Jesús, lo que Él nos dejó a través de la verdad, la belleza y la bondad, y a través de nuestras acciones personales. ¿Cuántos murieron antes de conocer esta revelación como está hoy en día? Pero son personas que no por eso van a perder su trabajo y van a continuar en los mundos de Moroncia y más allá con sus propios estudios. O sea, ellos no van a perder ese viaje porque no hayan conocido la quinta revelación. Hay una película que quería recomendarles que creo que muchos la han visto, se llama La Cabaña. Ahí nos enseñan realmente cómo nos ponemos frente a frente después de la muerte y vamos a los mundos de Moroncia, cómo nos ponemos frente a ese, no hay nadie que nos juzgue, sino somos nosotros mismos los que tomamos la decisión y miramos cómo fue nuestra vida acá y hasta dónde llegamos y hasta dónde contribuimos a que nuestros hermanos igualmente se elevaran. Si yo me elevo a los demás conmigo. Es así de sencillo. Entonces, era eso lo que yo quería decir. Hay que pensar para finalizar en que nosotros somos dueños de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Y eso debe trascender al infinito. Y eso es lo que se va con nuestra mente espiritual, con nuestra alma. Se va lo que trasciende al infinito realmente. Lo demás se queda aquí. Gracias. Gracias, Osvaldo. Alfonso está levantando. Gracias, así brevemente, ¿no? Algo rápido. Gracias, nada más para puntualizar. Aquí el I, que es información, C, conocimiento, S, sabiduría, y la otra S, servicio. Yo concluyo, desde que empecé a entender que tengo un ajustador dentro de mí, desde que empecé a entender que tengo un espíritu de la verdad enviado por nuestro Padre Cristo Miguel de Nevadón, entendí también ahora, con estos estudios, qué bendición es estar aquí, la verdad. He tenido más significado el servicio a Dios, la sabiduría, que mi otra religión. Yo entiendo esto y gracias, Jaime, por esta invitación, gracias por conocerte y pues agradezco también mucho al Padre Universal porque esa sabiduría ha cambiado en mí. La sabiduría que tenía con mi religión esta sabiduría me ha hecho mejor que la otra sabiduría. Y el servicio aquí es diferente. Y yo con esto constato que he sido bautizado por Espíritu Santo, que este reflejo del Espíritu Santo es el que me impulsa a servir. Y mediante este grupo, yo siento que no me subestimo. Antes me subestimaba porque yo pertenezco a esta religión. O no sé si ya pertenezco o ya no pertenecía, no sé. Lo importante es esto. Mi prioridad es aquí. ICSS. Entonces el Espíritu Santo es SS. El IC es nuestro ajustador del pensamiento y el Espíritu de la verdad. Y el SS es el Espíritu Santo que nos bautiza mediante este grupo. Yo así lo considero. Le agradezco mucho a todos. Les repito, los quiero, los amo. Y aquí seguiré fiel a estas reuniones. Gracias. Gracias, Alfonso. Gracias. Qué bonito. Venga, Gustavo, apúntate. Hola, buenas tardes a todos. Qué pena, no voy a abrir mi cámara porque tengo conexión mala. Bueno, documento 138, 9. 5 meses de prueba. Este periodo, un tanto monótono, en que se alternaban la pesca y la obra personal, resultó ser una experiencia agotadora para los 12 apóstoles. Pero soportaron la prueba. Pese a sus quejas, incertidumbres e insatisfacciones pasajeras, permanecieron fieles en sus votos de devoción y lealtad al Maestro. Fue su asociación personal con Jesús durante estos meses de prueba Gustavo, ¿me estás lo que hizo escuchando? que tanto lo amaran,
que todos ellos saluden. Gustavo, me da pena cortarte un momentico, pero es para que, a ver, un poquito de atención. Estás leyendo el 9, tú comienzas en el 8, vamos a hacer para facilitarte que no tenga señal, Paulita va a compartir el libro, ¿sí? Y tú lees sobre ese libro, ¿sí? Arrancamos, tú vas a hacer 8, 9 y 10, ¿ok? 8, 9 y 10, perfecto. ¿Listo? Al 7. Paulita comparte. Paulita comparte. Ok, desde ahí, dale. Listo, perfecto. Listo. Entonces, documento 138, 8. La primera labor de los 12. Después de vender el fruto de la pesca 2 semanas, Judas Iscariote, el que había sido elegido tesorero de los 12, dividió los fondos apostólicos en 6 porciones iguales, pues los fondos para el cuidado de las familias dependientes ya habían sido obtenidos. Así pues, casi a mediados de agosto del siglo XXVI después de Jesucristo, se marcharon de 2 en 2 a los campos de trabajo asignados por Andrés. Las primeras 2 semanas, Jesús salió con Andrés y Pedro. Las segundas 2 semanas, con Santiago y Juan. Y así sucesivamente con las otras parejas en el orden de su elección. De este modo, él pudo salir por lo menos una vez con cada pareja antes de reunirlas para el comienzo de su ministerio público. Jesús les enseñó a predicar el perdón de los pecados mediante la fe de Dios, sin penitencia ni sacrificio, y que el Padre Celestial ama a todos sus hijos con el mismo amor eterno. Ordenó a sus discípulos que se abstuvieran de discutir la obra y el encarcelamiento de Juan el Bautista, la voz que se oyera cuando su bautismo. Jesús dijo: solamente los que oyeron la voz pueden referirse a esa. Hablad solamente de las cosas que habéis oído de mí. No leéis los rumores. La conversión del agua en vino en Cana. Jesús les amonestó seriamente, diciendo: no digáis a ningún hombre nada acerca del agua y el vino. Pasaron una época maravillosa durante estos 5 o 6 meses en que trabajaban de pescadores cada 2 semanas alternas, ganando así el dinero suficiente para mantenerse durante 2 semanas sucesivas de obra misionera para el reino. La gente común se admiraba de las enseñanzas y ministerio de Jesús y sus apóstoles. Durante mucho tiempo los rabinos habían enseñado a los judíos que el ignorante no podía ser ni piadoso ni recto, pero los apóstoles de Jesús eran así, piadosos como justos. Sin embargo, ignoraban alegremente gran parte del saber de los rabinos y de la sabiduría del mundo. Jesús les aclaró a sus apóstoles la diferencia entre el arrepentimiento por las así llamadas buenas obras que enseñaban los judíos y el cambio producido en la mente por la fe, el nuevo nacimiento, que él exigía como precio de admisión en el reino. Enseñó a sus apóstoles que la fe era el único requisito para entrar en el reino del Padre. Juan les había enseñado: arrepentíos, huid de la ira venidera. Jesús enseñaba: la fe es la puerta abierta para entrar en el amor presente, perfecto y eterno de Dios. Jesús no hablaba como profeta, uno que viene a declarar la palabra de Dios. Parecía hablar de sí mismo, como de aquel que tiene autoridad. Jesús trataba de desviar el pensamiento de ellos de la búsqueda del milagro y dirigirlo hacia el hallazgo de una experiencia verdadera y personal en la satisfacción y seguridad de que el espíritu de amor y misericordia de Dios reside en ellos. Los discípulos aprendieron muy pronto que el amor del Maestro tenía un profundo respeto y una compasiva consideración por todo ser humano con quien se encontraba, y mucho les conmovía esta consideración uniforme e invariable que él tan sistemáticamente brindaba a toda clase de hombres, mujeres y niños.
A veces se interrumpía, en miedo, de un profundo discurso para salir al camino y ofrecer unas palabras de aliento a una mujer que pasaba agobiada por el peso de su cuerpo y de su alma. Interrumpía una intensa conversación con sus apóstoles para fraternizar con un niño intruso. No había para Jesús nada más importante que el individuo humano, que el azar estaba en su presencia inmediata. Era instructor y maestro, pero era aún más, era también un amigo y un vecino, un camarada comprensivo. Aunque la enseñanza pública de Jesús consistía fundamentalmente en parábolas y discursos breves, invariablemente enseñaba a sus apóstoles mediante preguntas y respuestas. Posteriormente interrumpía siempre a sus discursos públicos para responder a las preguntas sinceras. Al principio los apóstoles se asombraron de la forma en que trataba Jesús a las mujeres, pero pronto se acostumbraron. Les hizo saber muy claramente que las mujeres debían de tener iguales derechos que los hombres en el reino. 9. 5 meses de prueba. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Continúo. 9. 5 meses de prueba. Este periodo, un tanto monótono, en que se alternaban la pesca y la obra personal, resultó ser una experiencia agotadora para los 12 apóstoles, pero soportaron la prueba. Pese a sus quejas, incertidumbres e insatisfacciones pasajeras, permanecieron fieles en sus votos de devoción y lealtad al Maestro. Fue su asociación personal con Jesús durante estos meses de prueba lo que hizo que tanto lo amaran, que todos ellos, salvo Judas Iscariote, permanecieran leales y fieles a él, incluso en las horas tenebrosas del juicio y la crucifixión. Los hombres cabales no podían realmente abandonar a un maestro venerado que tan cerca de ellos había vivido y tanto se había dedicado a ellos como lo hizo Jesús. Durante las horas sombrías de la muerte del Maestro, los apóstoles apartaron de su corazón toda razón, juicio y lógica para dar cabida a una sola emoción humana extraordinaria: el supremo sentimiento de amistad, lealtad. Estos 5 meses de trabajo con Jesús llevaron a estos apóstoles, a cada uno de ellos, a considerarle como su mejor amigo en todo el mundo. Y fue ese sentimiento humano, más que sus extraordinarias enseñanzas o sus acciones maravillosas, lo que les mantuvo juntos hasta después de la resurrección y la renovación de la proclamación del Evangelio del Reino. Estos meses de trabajo tranquilo no fueron solamente una gran prueba para los apóstoles, prueba que supieron superar, sino que esta temporada de inactividad pública fue también una gran prueba para la familia de Jesús. Por la época en que Jesús estaba listo para comenzar su ministerio público, toda su familia, excepto Ruth, prácticamente lo habían abandonado. Solo unas pocas ocasiones intentaron de allí en adelante comunicarse con él, y en esos casos era para tratar de persuadirlo de que regresara al lugar con ellos, pues casi se habían convencido de que estaba fuera de sí. Sencillamente no podían comprender su filosofía ni entender sus enseñanzas. Todo esto era demasiado para los de su propia carne. Los apóstoles prosiguieron con su obra personal en Cafarnaún, Betsaida Julías, Corazín, Gerasa, Hipos, Magdala, Caná, Belén de Galilea, Jotapata, Ramá, Safet, Guiscara, Gádara y Ávila. Además de estas ciudades, también trabajaban en muchas aldeas, así como en la compañía. A fines de este periodo, los 12 habían establecido planes bastante satisfactorios para atender a las necesidades de sus respectivas familias. La mayoría de los apóstoles eran casados, algunos tenían varios hijos, pero pudieron arreglar también las cosas para el mantenimiento de la familia, que con un poco de ayuda de los apóstoles, de los fondos apostólicos, podían dedicar todas sus energías a trabajar con el Maestro sin tener que preocuparse por el bienestar económico de sus familias. ¿Alguna pregunta
¿Hasta acá? Bueno, continúo. 10. La organización de los 12. Los apóstoles se organizaron muy pronto de la siguiente manera. Andrés, el primer apóstol elegido, fue nombrado presidente y director general de los 12. Pedro, Santiago y Juan fueron dos compañeros personales de Jesús. Habían de asistirlo día y noche, atender a sus diversas necesidades materiales y acompañarlo en esas vigilias de oración y comunicación misteriosa con el Padre Celestial. Felipe fue nombrado mayordomo del grupo. Era su deber proveer alimentos y asegurarse de que los visitantes y aún a veces las multitudes que acudían para escucharlos tuvieran algo de comer. Natael velaba por las necesidades de las familias de los 12. Recibía informes regulares sobre las necesidades de la familia de cada uno de los apóstoles. Y mediante requisición solicitada a Judas, el tesorero, enviaba fondos cada semana a los que se encontraban necesitados. Mateo era el agente fiscal del grupo apostólico. Era su deber cuidar de que el presupuesto estuviera balanceado y la tesorería abastecida. Si no llegaban fondos para el mantenimiento de todos ellos, si no se recibían donaciones suficientes para mantener el grupo, Mateo tenía la autoridad de ordenar a los 12 que regresaran a sus redes de pescadores durante una temporada. Pero esto no fue nunca necesario. Una vez que comenzaron su trabajo público, siempre tuvo Mateo fondos suficientes en la tesorería para financiar actividades del grupo. Tomás era el administrador, el que administraba el itinerario. Era de su incumbencia planear el alojamiento y en general seleccionar los lugares para la enseñanza, la predicación, asegurando así un programa de viaje bien organizado y sin pérdidas de tiempo. Jacobo y Judas, los hijos gemelos de Alfeo, fueron asignados a la dirección de las multitudes. Su tarea consistía en comisionar un número suficiente de ujieres asistentes para mantener el orden en el público durante la predicación. A Simón, el celote, se le puso a cargo de la recreación y esparcimiento. Preparaba el programa de los miércoles y también buscaba proporcionar unas pocas horas de esparcimiento y diversión cada día. Judas Iscariote fue nombrado tesorero, llevaba la bolsa, pagaba todos los gastos y llevaba los libros. Hacía la proyección del presupuesto para Mateo de semana en semana y también preparaba informes semanales para Andrés. Judas hacía pagos contra los fondos con autorización de Andrés. De este modo funcionaron los 12 desde su primitiva organización hasta el momento en que se hizo necesaria una reorganización debido a la deserción de Judas, el traidor. El maestro y sus discípulos apóstoles siguieron viviendo en este estilo sencillo de vida hasta el domingo 12 de enero del año 27 después de Jesucristo, día en que los llamó y los ordenó formalmente embajadores del reino y predicadores de la buena nueva. Poco después se aprestaron a salir para Jerusalén y Judea en su primera gira de predicación pública. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Mil gracias, Gustavo. Bueno, un comentario pues que yo noté algo que vi en esta organización de los 12. Es que así como es arriba es abajo. Y él organizó todo de la misma manera, yo me imagino en que tiene organizado su universo. Gracias. A ver, yo creo que hay una cosa que es impresionante y volviendo a retomar un poquito lo que planteaba Wilson. Si ustedes miran la actividad de los 12 y las tareas, fíjense que no era solo enseñar la prédica o lo que Jesucristo les enseñaba a ir a compartirlo ellos, inicialmente en parejas, después con grupos pequeños y después cuando salieron a hacer su carrera, su obra al mundo, ¿sí? Si ustedes no se imaginan la cantidad de trabajo que esa gente tenía. Mire cada uno de los cargos, ¿sí? Andrés como director, el camello de manejar los conflictos,
porque acuérdense que eran los apóstoles de Andrés y los apóstoles de Jesús y los apóstoles de Juan, ¿sí? Y siempre había roces casualmente por los bautismos, por las cosas, por las diferentes actividades, porque unos se sentían abandonados, porque los otros, para tratar de integrarlos. Y mire cómo Jesús los iba dirigiendo y los iba guiando de que no hablaran de lo que ellos no fueran testigos, ¿sí? Después, miren ustedes cómo empiezan los que debían acompañar a Jesús. Pedro, Santiago y Juan, ¿sí? La responsabilidad que tenían, sí, una oportunidad maravillosa. Pero aún ellos, que digamos que fueron los más cercanos al Señor, muchas veces no le aguantaron el ritmo. Fíjense que cuando Jesús los llevaba a que lo acompañaran, ellos se quedaban dormidos del cansancio y de todo, porque eran unas jornadas violentas. Miren ustedes la logística de lo que es organizar el itinerario de viajes. Miren la logística de lo que es proveer comida. Miren el que tenía que proveer la plata y los fondos. Y Mateo, ustedes lo saben, y los que ya pues estudiaron el libro, saben que incluso muchas veces él, para aprovechar las prédicas, las enseñanzas, prefería poner de su bolsillo en lugar de salir a buscar la plata. O sea, hay una cantidad de trabajos silenciosos que no se notan. El trabajo de los hermanos Alfeos, ustedes no saben lo que es manejar multitudes. Yo tuve una experiencia, yo estuve a cargo de la apertura del Templo de Bogotá, el Templo de los Mormones, ¿sí? Nosotros llevamos 30.000 personas en 15 días y eran jornadas de 12 horas, donde yo tenía un ejército de 600 personas entre acomodadores. Era una logística impresionante, ¿sí? Porque teníamos que prever que iban a entrar personas todo el día, y entonces imagínense ustedes cómo quedan las alfombras. Son alfombras blancas en el templo, ¿sí? En ese tour inicial para darlo a conocer, se llama una casa abierta. Entonces teníamos jóvenes que cuidaban a la gente, que estaban mirando dónde se parqueaban los carros, que cómo eran las colas y llovía para que no se mojaran, unos jóvenes que les ponían unos zapatos de tela quirúrgica, se agachaban, le ponían a cada persona durante el recorrido y se los quitaban a la salida. O sea, la logística que hay es impresionante, impresionante, y ustedes no se imaginan, me imagino esos gemelos Alfeos que lo estaban subestimando, y el trabajo que hicieron tuvo que ser titánico. El darles comida, el que organizaba los viajes, o sea, la logística que hay detrás de todo esto, yo la quiero asimilar hoy al trabajo que hace Flor, al trabajo que hace Paulita, al trabajo que hace Javier, porque ninguno de ustedes saben la cantidad de cosas que se hacen adicional a sentarnos aquí a estar con ustedes los días jueves, ¿sí? O sea, no simplemente estamos aquí leyendo, se ha preparado toda una logística y muchas otras cosas que silenciosamente se hacen, pero lo único cierto es que sí tratamos de buscar la perfección a través del servicio. Entonces, Wilson, el nivel de compromiso que yo quiero invitarlos hoy a cada uno de ustedes es a que, ¿qué tanto quieren ser? Y ahí sí les digo, ¿ustedes quieren ser simpatizantes del libro? ¿Sí? ¿Quieren ser discípulos de Jesús? ¿O quieren ser apóstoles del Señor? ¿Sí? Aquí no van a ser ordenados ni van a tener, pero es el nivel de compromiso que se espera de ustedes aquí y en la eternidad, porque no crean que esto se acaba cuando nos morimos, ¿no? Aquí pasamos y listo, ahí comienza lo bueno cuando pasamos a los mundos de estancia, pero ahí sí que comienza el trabajo, ¿sí? O sea, esto es realmente un compromiso eterno de servicio al Padre para buscar perfección. Y mientras tanto, llevar a nuestros hermanos este mensaje de la revelación. Básicamente ese era mi comentario final. Javier, perdóname por lo metido hoy, pero es por... Hoy metimos la cucharada por lo que tenías problemas con internet, si no yo no había abierto la bocota. Bueno, lo ha hecho muy bien, porque además yo sigo teniendo problemas con internet. Bueno, pues ya creo que eso, a menos que haya alguna pregunta más, pues yo creo que ya, porque estamos en tiempo ya, solo nos falta un poco despedirnos, daros las gracias a todos los presentes, agradeceros de verdad de todo corazón vuestra presencia. No os podéis imaginar lo que nos enriquecemos todos, pero fundamentalmente nos enriquecemos nosotros cuatro más, que una barbaridad. Muchísimas gracias. Y por supuesto darle las gracias especialmente hoy a Jorge, a Carolina y a Gustavo por su trabajo, su aportación y su entrega y servicio. Muchísimas gracias a vosotros tres, porque de verdad que no vamos a dar un aplauso porque estaríamos aplaudiendo a todas horas, pero muchísimas gracias. Y además tomar conciencia de que formamos parte de una familia cada día más grande, y que bueno, sabéis que la paga no va a ser en este mundo, la paga va a ser en el otro lado, con lo cual no esperéis aquí absolutamente nada, solamente problemas, algún que otro digo justo, y ya sabéis, entrega, que es lo único que nos pide nuestro Padre. Ponemos cada uno nuestro granito de arena, que es lo importante, y el Padre nos pide más que lo que podamos dar cada uno de nosotros.
Así que muchísimas gracias. Desde aquí muy buenas noches y que Dios os bendiga. Gracias. Mil gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.